Con esa voz no hace falta micrófono, ¿verdad? Pues, ¿quién está agradecido del Señor? Amén. ¿Quién está gozoso del Señor? ¿Quién se mojó el jueves? Amén. Bueno, hemos cantado, los que pasen por las aguas no se anegarán, ¿verdad? Así que aquí estamos. Yo me mojé bastante. Bueno, pues continuamos con nuestra serie del libro de los Efesios y hoy nos toca el capítulo 4, perdón. Capítulo 4, vamos a dar gracias por la palabra. No me lo pongas todavía. Deja la otra. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar, de escudriñar y de reflexionar en tu palabra, Señor. Abre tu palabra para nosotros. Nosotros queremos abrir nuestro corazón a ella, Señor, para que tú lo moldees, para que tú lo cambies y para que tú nos enseñes, nos exhortes. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de hacerlo, porque hay mucha gente que no puede hacerlo. En nombre de Jesús, amén. Bueno, dice el versículo 1 de Efesios 4, dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Y esa frase empieza con por eso. ¿Qué significa ese por eso? ¿Qué quiere decir cuando dice por eso? Está marcando una transición entre los 3 capítulos anteriores, el 1, el 2 y el 3, y ahora el 4, el 5 y el 6. Los primeros 3 capítulos son más doctrinales, ¿verdad? En ellos hemos aprendido cosas que hemos cantado, hemos aprendido que tenemos una nueva identidad. Ya no somos la persona que éramos antes con el nombre que teníamos antes, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo. Ya no somos solos. Ahora somos comunidad. Y por eso es que servimos en una iglesia local. Estamos en el cuerpo de Cristo, todos los creyentes, pero los creyentes tenemos que pertenecer a una iglesia local, servir allí. Hemos sido adoptados, hemos sido hechos hijos. Se nos ha dado una herencia, la herencia que es de Cristo. Él nos hace coherederos de esa herencia. Nos da nueva vida, nos ha salvado. Nos ha dado una unidad, a pesar de que todos somos diferentes, tenemos una unidad en el Espíritu. Todo eso lo aprendimos en los capítulos 1, 2 y 3. Y también dijimos que tenemos un llamamiento como iglesia y tenemos un llamamiento individual. Y entonces cuando Pablo dice, por eso, entonces significa que lo que va a decir ahora es consecuencia de todo eso. Yo no sé si esto se entiende, pero te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo te digo, tu hijo está enfermo, por eso hay que llevarlo al hospital. Si no estuviera enfermo, no tiene sentido llevarlo al hospital. O hoy va a llover, me tengo que llevar el paraguas. Si no fuera por la primera parte, la segunda carece de todo sentido. Pues lo que nos va a hablar ahora es eso, es debido a que somos hijos, debido a que somos un cuerpo, debido a que tenemos unidad. Pues ahora nos va a hablar de las cosas prácticas. ¿Qué significa todo eso? Y ojo, porque Pablo, cuando dice estas cosas, dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, es decir, que vivir de la manera en que se supone que tenemos que vivir nos puede llevar a la cárcel. Ojo. ¿Pero eso es algo malo? Pues yo creo que no. Pablo estaba donde tenía que estar por haber hecho lo que tenía que hacer y estaba bajo la guía y el cuidado del Señor. ¿Verdad? No siempre lo que parece es lo que es. Las apariencias engañan. Yo te pregunto, reflexiona en este momento. ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir una vida feliz, una vida happy, pero
ajeno al Señor, de espaldas al Señor, ¿verdad? Donde ya sabes cuáles son las consecuencias. O vivir una vida en la voluntad del Señor, siguiendo al Señor, obedeciendo al Señor, pero eso implique a veces pues pasar algunas dificultades por su misma causa. ¿Qué prefieres? Claro, decís la segunda, pero cuando estamos en medio de las situaciones, puede que la cosa cambie, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Aquí lo decimos, pero bueno, vámonos a vivir entonces a Timbuktu y vamos a predicar allá. Ah, es que yo no puedo, es que tal cosa, ¿no? De palabra somos muy entusiastas, pero después para hacer las cosas es otro cantar. Pero bueno, el 15 de enero pasado, justamente yo prediqué, hice un mensaje sobre los versículos 1 al 17 del capítulo 4 de Efesios. Lo podéis buscar ahí en YouTube. Si estáis en YouTube ahora mismo, pues podéis poner pausa e ir a ese video. El 15 de enero se llama Jesús, un maestro que nos llama a servir juntos, ¿verdad? Así que me voy a saltar los primeros 16 versículos y voy a aterrizar directamente en el versículo 17. Pero os voy a hacer un brevísimo resumen de esos versículos que, como dije, los podéis repasar allí. Decíamos que, bueno, como punto cero es lo que ya dijimos. Tenemos una nueva identidad, somos un cuerpo en Cristo y se nos ha dado una unidad, ¿verdad? En los primeros versículos nos dicen que tenemos que mantener esa unidad. No tenemos que lograr esa unidad. La unidad ya nos ha sido dada. Decíamos que es como cuando tú te casas. Cuando tú te casas, tienes que dejar de pensar de que eres tú. Ahora somos nosotros. Tienes que cambiar el chip y decir, ahora somos nosotros. Pues igual, cuando tú llegas a Cristo, ya no eres tú solo, eres comunidad. Eres parte de una comunidad. Y eso está dado por el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es mantenerla. ¿Cómo? Pues siendo humildes, siendo pacientes, siendo bondadosos, siendo deferentes, como decía Guilla. ¿Verdad? Decíamos que Cristo vino al mundo, vino a salvarnos y a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y también nos dio dones. En el mismo momento que nosotros recibimos al Señor, recibimos al menos un don. Y ese don nos ha sido dado por gracia, por el Señor, de acuerdo a su plan y de acuerdo a su propósito, que Él solo sabe. Los dones nos diferencian porque no todo el mundo tiene el mismo don, pero a la vez nos dan unidad. Decíamos que parte de esos dones son el liderazgo. El liderazgo es dado por el Señor. El Señor da algunos dones de liderazgo a algunas personas para ayudarnos en ese camino. Dice la palabra, a fin de capacitar, dice el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y decía el versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Verdad? Y como último punto de este resumen de ese mensaje, dice el versículo 16, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Es decir, que el ejercer los dones es lo que mantiene la unidad, lo que nos hace crecer. Tú no puedes crecer espiritualmente solo. Tienes que ejercer tu don. Si tú no ejerces tu don o tus dones, tú no creces y la iglesia tampoco crece. En estos días yo vi un vídeo de una iglesia que me hizo mucha gracia porque en el vídeo se ve a un tío
que está recibiendo a la gente de los coches. Aparca aquí, aparca aquí, aparca aquí. Aquí hay puesto para aparcar. Una vez que aparca, se quita el chaleco ese fluorescente, y se va corriendo a la puerta y los recibe. Buenos días, pasen adelante, pasen adelante. Y es por aquí, los recibe. Entonces se adelanta y se va corriendo a la otra entrada del templo. Y le coge el folletito y les dice, primera vez que vienen, aquí tienen el folletito. No sé qué. Una vez que pasan, se va corriendo a la mesa de sonido. Y dice, a ver, todo está bien aquí, ya está todo grabando. Sí, sí. Vale, se va entonces a la alabanza. Tocan la alabanza. Termina la alabanza, se va corriendo a recibir a los niños que van a la escuela dominical. Y eso no es la iglesia. Uno lo ve y la verdad es que da gracia, pero eso no es la iglesia. En la iglesia todos tenemos que ejercer nuestros dones. No unos pocos corriendo para todos lados. Yendo para acá, yendo para allá y haciendo todo lo que se pueda. Y está en la medida de cada uno el buscar, encontrar tu don con la ayuda del liderazgo de la iglesia y ejercerlo. Y como dice la palabra, el cuerpo se mantiene sostenido y ajustado por la acción, por su acción, la acción de todo el cuerpo. No es la meditación, no es la oración, todo eso por supuesto tiene su lugar, pero la acción. Tenemos que poner al final el estudiar la palabra, todo eso nos tiene que llevar a enfocarnos en servirnos unos a otros. Vale, dicho esto, se acabó el resumen. Nos vamos al versículo 17. Ahora sí me la puedes poner, Pedro. Vamos a probar esto. ¿Esto no va? Ah, ahora sí. Perfecto. Vale. Leemos en el versículo 17. Así que os digo esto y os insisto en el Señor, no viváis más con pensamientos frívolos como los paganos. Este tema que toca este capítulo es un poco peliagudo porque nos habla de lo que no nos gusta, nos habla de lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Pero vamos a escudriñar un poquito esto. Los pensamientos, no viváis más con pensamientos. Bueno, la palabra insisto, que en otras versiones dice requiero, es una variante de la palabra mártir y significa declarar solemnemente como testigo. Declarar solemnemente como testigo. O sea que lo que Pablo está diciendo ahí es, esto que os estoy diciendo, lo estoy diciendo delante del Señor. O podría decir, pongo al Señor de testigo de lo que os estoy diciendo, o lo que os voy a decir. Le está dando un énfasis y una importancia, ¿verdad? El Señor está delante. Así tenemos que recibir la palabra, igualmente. Entonces, luego pasa a decirnos una serie de exhortaciones, como decía, de lo que tenemos que hacer y no hacer. Pero esto no se puede quedar en una exhortación de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. He escuchado muchas predicaciones de este texto que solamente machacan, bueno, lo que no puedes hacer es esto, lo que no debes hacer es esto y lo que sí puedes hacer es esto y esto. Lo importante es entender la esencia de este mensaje. La esencia del mensaje es que tenemos una nueva identidad. Y como tenemos una nueva identidad, como somos una persona diferente que ha nacido de nuevo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar, al final, es lo que dirige todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y al final, en quién nos convertimos, está dirigido por nuestra forma de pensar. ¿Verdad? Y nosotros nos cambiamos de forma de pensar. Típico que tú vas a un estadio, tú vas a un estadio de fútbol o de lo que sea, y te cambias el chip a, digamos, a fanático de fútbol.
Y dices las cosas que dicen los fanáticos, gritas las cosas que hacen los fanáticos y haces lo que hacen los fanáticos. ¿Verdad? Tú vas a una conferencia de médicos, ahora hay una conferencia de médicos en el IFEMA, y si tú vas allá, te invitan a la conferencia, pues tú te pones un trajecito y te cambias el chip y te pones el chip de asistente a conferencia de medicina. ¿Sabes? Si vienes a la iglesia y también te pones el chip de persona santa, que todo lo hace bien, y vienes como el perfecto cristiano, que hacemos todo bien. Y eso no está mal, no lo estoy criticando. Lo que quiero decir es que en general nuestra vida está marcada por nuestro pensamiento. Y todo lo que tú ves que se ha creado, esa silla, este templo, todo lo que podemos ver ha sido pensado por alguien, ha sido pensado. Nosotros mismos somos hechura de Dios y Dios nos planificó todo esto desde el inicio de los tiempos. Y por eso es que la palabra dice eso. Entonces, lo que decía Paloma ahora, si nosotros pensamos que no somos dignos, nos vamos a comportar como no dignos. Si nosotros pensamos que somos débiles, que estamos perdidos, que no valemos nada, si nosotros pensamos que no merecemos nada, todo eso se va a reflejar en lo que hagamos. Todo eso se va a reflejar en cómo vivimos, ¿verdad? El cristianismo, lo que este texto nos va a decir es que el cristianismo no es algo que tú añades a la cesta. Es decir, bueno, yo tengo mi trabajito, tengo mi vida y tal, y ahora soy cristiano también, y ahora asisto a una iglesia. No es eso. No es algo que tú metes en la cesta y ya. Ser cristiano es cambiar totalmente tu forma de pensar y cambiar totalmente tu forma de actuar y cambiar totalmente lo que vayas a decir y lo que vayas a hacer y cambiar lo que tú eres. Ya tú eres una persona diferente. Eres una nueva criatura. ¿Y cómo cambiamos esa forma de pensar? Pues yendo a la iglesia de Cristo. ¿No me está funcionando? No sé si es que está... Si está en otra pantalla, vale. Versículo 20, que dice, ¿no fue esta la enseñanza que vosotros recibisteis acerca de Cristo? Si de veras se os habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Esta escuela de Jesucristo es la asignatura de Jesucristo, porque nosotros tenemos que parecernos a él, pero también el maestro es Jesucristo. O sea, Jesucristo es el maestro, pero también es la asignatura. Y no se trata de aprender de Jesucristo. No es aprender de Jesucristo como si tú coges un libro y te aprendes y lo lees. Es escuchar lo que Jesucristo te dice. Porque es Él el que enseña. Él es la escuela. Él va a cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, por eso es que dice ahí, la enseñanza que recibisteis acerca de Cristo, la verdad que está en Él, y es Él el que la dicta. Es Él el que la dice. Entonces, es una escuela de relación. No vale leerlo en los comentarios de las Biblias que tienen, Biblias de estudio que tienen comentarios. No se vale eso. Por supuesto, son una herramienta. Es una relación, es escucharlo a Él. Dice la palabra, sus ovejas escuchan su voz. ¿Verdad? Y entonces, lo que nos está diciendo este texto es, cambia tu manera de pensar, pero tienes que escuchar al maestro. Tienes que estar en relación con el maestro y estar en comunión con el maestro. Y Pablo utiliza una metáfora muy potente que está en el versículo 22, justamente allí. Dice, con respecto a la vida que antes llevabais,
se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de vuestra mente, y poneros el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Lo que te está diciendo es, quítate la ropa del hombre que eras o de la mujer que eras y tienes que ponerte la nueva naturaleza. Y eso es algo normal. Cuando tú estás desayunando y estás desayunando unos huevos rotos, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿te ha pasado alguna vez que te has manchado de huevo la camisa, la camiseta, por ejemplo? ¿O te has echado el café? Justo antes de que tengas una reunión importante o tengas un evento o tengas que ver a alguien, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Seguramente que te ha pasado. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Si tienes la posibilidad, te cambias la camisa, ¿sí o no? O te cambias el pantalón. Si tú te mojas, como yo me mojé el jueves, por ejemplo, y estás calado totalmente, pues buscas ponerte una ropa seca. ¿Sí o no? Pues esto es igual, es desvestirnos, es una metáfora, es desvestirnos y ponernos la nueva, ¿verdad? Pero eso se dice fácil, pero lo que involucra es lo que estamos hablando, es un arrepentimiento. Estamos hablando de arrepentimiento, un cambio. Todo cambio significa un arrepentimiento. Es decir, por aquí iba y ya no voy por aquí, ahora voy por aquí. Hay un ejemplo. Agustín de Hipona, que fue un célebre teólogo y filósofo del siglo IV, era hijo de una madre devota, creyente, pero él se fue por los malos caminos, a embriagarse, a emborracharse, a buscar mujeres, a vivir la vida loca. Y por supuesto, estaba su madre orando por él todo el tiempo. Llegó un momento en que él llegó a los pies de Cristo y cambió su vida. Y cogió la fe bien, como hay que cogerla. De hecho, se convirtió en un teólogo importante. Y hay un libro, que es Las Confesiones de él, donde él cuenta que él una vez que ya era cristiano, iba andando y de pronto vio a un amigo de esos de las malas juntas del pasado, de esos con los que se iba a emborrachar y de los que se iba de juerga, ¿verdad? Y lo saluda, ¡Agustín! Y Agustín se hace el tonto. Y este insiste, ¡Agustín, si soy yo! ¡Si soy yo! Y entonces Agustín le responde, sí, tú eres tú, pero yo ya no soy yo. Yo ya no soy yo, ya yo no soy ese Agustín. No te quiero ni ver. Eres mala influencia para mí. ¿Sabes? De eso estamos hablando. Un cambio de chip, un cambio de identidad. Ahora tenemos una identidad diferente y es común, es comunitaria. Lo que tú haces y dejas de hacer, los errores que cometes cuando pecas, o si sigues o no al Señor fervientemente, no solo te afectan a ti, afectan a tu familia y afectan a tu familia en Cristo. Afecta a todos nosotros. Lo que tú hiciste ayer, ese pecado que hiciste ayer, me está afectando a mí. Y el que yo hice también te afecta a ti, por supuesto. ¿Entiendes? Ahora somos uno. Si el dedo está mal, todo el cuerpo está mal. Eso suena como una metáfora increíble, pero es cierto, es así. Entonces, como dice Pablo en Romanos 6, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Tenemos un Señor que nos ha sellado con su Espíritu hasta el día de la redención y el Espíritu nos va a entregar al Señor Jesucristo y va a decir, mira, Jesús, aquí está tu nombre. Él te va a entregar y Él va a acabar la obra en ti. Pero nosotros podemos facilitarle o dificultarle el trabajo. Entonces, no vale
lavarse la cara, ¿verdad? Segunda de Pedro 2, 22 dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Hay gente que trata de cambiar, de ser como es un cristiano. Qué sé yo, porque se enamora de una chica cristiana, un chico que se enamora de una chica cristiana y como quiere ganársela y quiere ganar a sus padres, entonces va a la iglesia y se comporta, aprende todo, porque observa y aprende y imita lo que hacen los cristianos. Eso es lo que decimos, lo que Pedro dice, la puerca lavada. La puerca lavada que no está regenerada de verdad en el corazón, que no ha llegado a Cristo y que no ha cambiado su forma de pensar, va a terminar volviendo al lodo, siempre. Siempre. Entonces, no se vale eso. Tenemos que verdaderamente cambiar nuestra manera de pensar. Agustín de Hipona decía que su vida estaba resumida en este versículo, Romanos 13, del 13 al 14, dice así: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Eso narró la primera parte de su vida. Más bien revestidos del Señor Jesucristo y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Lo hemos cantado. ¿Cómo es que decía la canción? Te amo más que a mi vida. ¿Cómo reflejas eso en la realidad? Que amas a Dios más que a tu vida. Eso tiene que demostrarse en cómo actuamos y en lo que hacemos. Entonces, como dice el dicho, el refrán español también, mona que se viste de seda. Eso es, o sea que eso no funciona. Nuestra forma de vivir tiene que verdaderamente ser un cambio de mentalidad. Entonces, bueno, el texto pasa a repasar, como ya decía antes, algunas cosas que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer. Y bueno, vamos a repasarlas ya que están allí. Pero bueno, lo importante está lo dicho. O sea, lo importante es que entendamos que tenemos una nueva identidad. Entonces, la antigua naturaleza, dice el versículo 17, vámonos para atrás. 17. Así que os digo esto y os insisto en el Señor. No viváis más con pensamientos frívolos. Esa palabra frívolos, que en otras versiones es vanos, significa carente de sentido. Significa vacíos, vacíos de Dios. Los pensamientos de los que no conocen a Dios, por muy intelectuales que sean, por muy doctores que sean, por muchos estudios que tengan, son pensamientos vacíos, frívolos, porque están basados en nosotros mismos, en qué es lo que me satisface a mí y qué es lo que no me satisface a mí. Después dice en el versículo 18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. La palabra que está allí en dureza es poros, que es la misma palabra de poroso. Porque la piedra caliza es una piedra porosa y es una piedra muy dura. Y claro, esto es una metáfora, lógicamente. O sea, un corazón endurecido. El entendimiento oscurecido, como dice ahí. Alejados de la vida de Dios. Entonces, eso es lo que significa ajeno, alejado. Un corazón alejado de Dios. Y dice Hebreos 3, que de paso está hablando del Salmo 95, dice, si oís su voz, no endurezcáis el corazón. Y luego dice, cuidaos hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga apartaros del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, animaos unos a otros cada día para que ninguno de vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado.
Entonces, nuestra manera de actuar no puede ser con un corazón ajeno a Dios. ¿Cómo actúan los que no conocen a Dios? No quieren saber nada de Él. Tú les hablas de Dios y te dicen, no, a mí no me vengas con ese rollo. ¿Verdad? Hemos conocido muchos. Pues no seamos nosotros así. No vivamos exactamente igual. El entendimiento oscurecido, pues ya lo dijimos. Después dice en el versículo 19, habiendo perdido la vergüenza. Esa palabra vergüenza, que en otras versiones dice sensibilidad. ¿Sabes qué significa? Significa callosidad. Callosidad. Los que trabajan en cosas manuales saben que cuando tú trabajas, pues te salen callos. Y si tú conduces mucho, te salen también tus callitos aquí de conducir, aunque no hagamos grandes esfuerzos. Y los que trabajan, pues, manualmente, pues les salen unos callos tremendos. Quienes caminan descalzos terminan llenos de callosidades y por eso es que no sienten, pueden caminar por terrenos pedregosos, etc. Pues de eso está hablando, de un corazón con callosidades, insensible, que cuando pecas te da igual. Ya lo has hecho tantas veces que te da igual. No importa. Te has acostumbrado. ¿Verdad? Lo que dice la palabra, que se te ha cauterizado la conciencia. Entonces, un corazón, tal cual como dice ahí, no se sacia, un corazón que ha perdido esa sensibilidad, no se sacia de cometer toda clase de actos indecentes. Corazón insensible, inmoralidad. Eso es así. No hay otra forma. Son cosas que tenemos que evitar. Después dice, cosas que sí corresponden con la nueva naturaleza, hablar con la verdad. El versículo 25, adelanta Pedro. El 25, por lo tanto, dejando la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros los unos de los otros. Hablar con la verdad va más allá de mentir deliberadamente. No hablar con la verdad es comprometerse con cosas que no puedes hacer, pero claro, cuando lo haces adrede. Decir excusas, exagerar, esa es una forma de mentir. Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Muchas veces decimos mentiras piadosas para no quedar mal. Acostumbramos a nuestros hijos a eso. Dile que no estoy. Llaman al teléfono. Dile que no estoy. Dile que me estoy duchando, que estoy en la ducha. Estamos enseñando a nuestros hijos a mentir. ¿Verdad? O queremos quedar bien y decimos una mentirita. No hay mentiritas piadosas, no las hay. Dice el versículo 29, evitad conversaciones obscenas. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación. Nuestras palabras tienen que ser de edificación. Decir cosas positivas, decir cosas buenas. La palabra de ahí de obscena significa literalmente podrida. Conversaciones podridas, como una fruta que está podrida. ¿Verdad? Cosas que no tienen ningún sentido. Dice el versículo 26, un poco más atrás. Si os enojáis, no, estaba bien antes, 26. Si os enojáis, no pequéis. No permitáis que el enojo os dure hasta la puesta del sol. Enojarse no está mal. Enojarse no es pecado. Todos nos enojamos y todos hacemos enojar a alguien. Todos ofendemos a otras personas. Todos en algún momento, sin querer incluso, podemos ofender a otra persona. El problema no está en la ofensa.
Somos diferentes y tenemos diferentes formas de pensar. El problema está en no resolverlo. El problema está en dejarlo así y dejar que eso se convierta en un resentimiento, en una amargura. El problema está en que eso crece y después queremos devolverla. Que cuando alguien te ha hecho algo, tú la quieres devolver. Ajá, le voy a hacer, ahora va a ver quién soy yo. Ahora yo se la voy a hacer. Te agarro en la bajadita, como decimos nosotros. ¿No? Ahí sí estás pecando. Ahí sí estás pecando. Enojarte no. Ve y habla con la persona. Acláralo. El mismo Jesús se enojó, se enojaba. Cuando el enojo es por celo del Señor, por celo de su palabra, por amor, por ayudar a otra persona, pues no está mal ese enojo. Y puede que te lleve a algo bueno. Tú te puedes enojar contigo mismo. No hice esto, fallé. Te enojas contigo mismo. Y eso es bueno si te lleva a pensar diferente y a cambiar diferente y a hacer diferente y a actuar diferente. ¿Verdad? Es malo si eso se convierte en un rencor. Y hay gente que tiene rencor consigo mismo. Porque está todo el tiempo diciéndose los malos que son. Entonces, Salmo 4:4 dice, en la quietud del descanso nocturno, examinaos el corazón. Seguimos diciendo cosas. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Ahí vemos la identidad comunitaria. Tú no trabajas para ti. Tú no trabajas para ti. Tú trabajas para ayudar al necesitado. Para eso debemos trabajar. Y la palabra que dice que el que trabaje es un trabajo esforzado, un trabajo difícil, un trabajo duro. Significado de esa palabra. No es un trabajito y ya, es esforzarnos. Esforzarnos por ayudar a los demás. Hacer una milla más por ayudar a los demás. Y bueno, no agravéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Hay tres personas. Uno, las que viven con el Espíritu Santo apagado o agraviado. Dos, las que viven con el Espíritu Santo a tope guiando su vida. Y tres, las que no tienen al Espíritu Santo. Esto no es una definición. Tú puedes hoy tener el Espíritu apagado y después restablecer tu comunión con el Señor y estar bien. Pero si nosotros estamos equivocándonos todo el tiempo y estamos cayendo una y otra vez en las mismas cosas, estamos contristando una y otra vez al Espíritu. Y puede que estemos viviendo con el Espíritu contristado y apagado. Y no lo escuchemos hablar. Que no lo escuchemos cuando pedimos nuestras oraciones. Eso nos puede pasar. Tenemos que estar atentos. Y todo empieza en la mente. Romanos 12:2, cambiar nuestra forma de pensar. El versículo 24, cambiar nuestra mente es el principio de vestirnos del nuevo hombre. Ponme el versículo 24, por favor. Uno más. Uno antes. Ahí. Poneros el ropaje ser renovados en la actitud de vuestra mente y poneros el ropaje de la nueva naturaleza. Para ponernos el ropaje de la nueva, tenemos que renovar la mente. El versículo 31 y 32 es como un resumen. Abandonad toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. La palabra que ahí está de malicia, ¿qué entendéis vosotros por malicia? Aquí se entiende malicia como la picaresca, ¿no? La picardía. ¿Sí o no?
Pero ahí lo que significa malicia es toda forma de mal. Toda forma de mal. No es la picaresca nada más. Abandonad toda amargura, ira, enojo, gritos, mentiras y toda forma de maldad. Más bien, sed bondadosos, compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Fue lo que dijo José Luis cuando vino y predicó. Perdón, qué importante es el perdón. Y más si tenemos una identidad comunitaria. Tenemos una identidad comunitaria. Acordaros de eso. Si queremos crecer, tenemos que servir. Si no, no vamos a crecer. Si queremos tener una comunión con el Señor, tenemos que entender nuestra identidad comunitaria. Si no, somos un satélite apartado. Y el Señor no quiere satélites, quiere una iglesia amorosa, bondadosa, compasiva, que se perdone. Entonces, esto va a marcar no solamente el capítulo 4, el capítulo 5, nuestra forma de pensar y nuestra identidad va a marcar nuestras relaciones de pareja, eso está en el capítulo 5, nuestras relaciones de trabajo, está en el principio del capítulo 6. Tenemos que vivir como si fuéramos luz y no tinieblas, está en el capítulo 5. Bueno, me estoy adelantando. Es decir, que nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar tiene que ser totalmente diferente. Tenemos que ponernos el chip de quién somos ahora y no ver el cristianismo como una tendencia, como una elección, como como algo que hago por mi bien. No, sí, tú vas al Pilates por tu bien, tú haces al gimnasio por tu bien y comes comida sana por tu bien, pero no te haces cristiano por tu bien. No es eso. No es eso. Hay que cambiarse el chip y hay que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Oremos. Señor, estamos aquí, Señor, delante de ti. Tú nos dices que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, que tú nos cambias tu manera de pensar en tu escuela, en la escuela en la que tenemos en la intimidad contigo, en la relación contigo, en la voz que te escuchamos a ti, en tu palabra, Señor. Ahí y sirviendo en comunidad y amando en comunidad. Ahí es que nos fortalecemos, Señor. Pero qué difícil es y qué fácil es pensar en nosotros mismos. Qué fácil es pensar en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que me gusta, en lo que no me gusta. Quiero hacer las cosas a la hora que yo quiero, dejar de hacerlas a la hora que yo quiero. No queremos depender de nadie, ni siquiera de ti, Señor. Ni siquiera de ti. Renegamos tu palabra muchas veces. No queremos hacer caso de ella porque no nos gusta, porque no nos gusta lo que dice, porque nos parece difícil, anticuado, lo que sea. Señor, te pedimos tu misericordia y tu gracia. Ayúdanos a hacer comunidad, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a entender esta identidad que somos nosotros en la iglesia que hemos escogido para servir, en la iglesia donde nos hacemos miembros unos de otros. Y que no veamos como ese vídeo que yo vi, unas personas haciendo todas las cosas, que pudiéramos ver a todo el mundo ejerciendo su don y todo el mundo gozoso y sirviendo, Señor, y ayudando y amando y cubriendo las necesidades unos de los otros, Señor. Eso es lo que nos dice tu palabra, Señor. Y eso es lo que queremos hacer y pedimos tu guía y tu ayuda, Señor. Apúntanos en tu escuela, Señor. Queremos estar ahí, pero claro, ponemos nuestro compromiso en buscarte, en dedicarte tiempo, en leer tu palabra, en buscar a los hermanos, Señor. Porque es allí donde tú haces los milagros, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús, amén.